Mis hermanos, buenos días. Ah, ¿Cuántos de hoy están con gozo en su corazón? Amén, porque estamos adorando a nuestro Señor todos juntos como congregación. Es de verdad de gran gozo y, y no nos abstengamos de demostrar ese gozo, que se vea, que lo podamos ver, que la gente vea de verdad que nos gozamos en adorar a nuestro Dios. Con la obediencia, obviamente, es la principal forma, pero también, si es necesario, con nuestras palmas, si es necesario, con nuestra voz, así no sea tan bonita, pero hacerlo. Y ahora que vamos a estar meditando en el texto, pues con nuestra atención al mensaje que Él va a entregar, con un corazón dispuesto, humilde para recibir su mensaje. Solamente una cosa, este miércoles nuestra reunión es, por favor les pido que leamos Salmo 2 y acá vendremos a meditar entre todos, a hablar acerca del Salmo 2, a que demos nuestras opiniones y a que pues nos edifiquemos juntos. Entonces Salmo 2 para este miércoles, gracias. Bien, continuamos entonces con nuestro estudio y el día de hoy continuamos en Éxodo 5, los últimos 2 versículos, y vamos con los primeros 13 versículos del capítulo 6. Éxodo 5, 22 y 23, Éxodo 6 del 1 al 13. Gracias, Señor. Dice el Señor así: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Dios, Señor, tus palabras son verdad, tu palabra es vida, Señor, y vienen de un Dios inmutable, vienen de un Dios, Señor, que es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. No cambias. Tu promesa, Señor, se mantiene firme. Lo que tú has dicho, Señor, para tu pueblo se hará. No hay, Señor, ninguna posibilidad de que haya una falla en lo que tú has prometido para tu pueblo. Así que ayúdanos, Señor, para que tengamos fe en que tus palabras, Señor, son lo que nos deben llevar a caminar y no lo que nosotros vemos. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones hoy estén atentos a tus palabras,
para que podamos ser conscientes de esto, Señor, y salgamos transformados para vivir una vida en fe y no por vista. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo empecé a pastorear acá en Torrefuerte, cada domingo contaba a las personas que venían a la iglesia. Contaba cada uno. Y me ponía contento cuando veía que el número era bueno, pero me afligía cuando veía que el número no era igual que el domingo anterior. Y entonces empecé yo a tener ese cambio de emoción, digamos, o de forma de ver las cosas por el número de personas que venían a la iglesia, por el número de personas que yo veía que habían asistido. Y perdí de vista lo que el Señor ha dicho en su palabra, y es que Él añade a las personas, es que Él es que pone el deseo en nuestro corazón, es Él quien pone el hacer y el querer y el hacer. Y en algún momento vino a mí las palabras del Señor o la historia en cuanto a David también con su censo, ¿no? Y cómo el Señor le había dicho que no censara porque quizás su corazón se iría tras el número que él vería y dejaría de lado lo que el Señor había dicho. Jesús le dijo a sus discípulos, hermanos, que no se turbe vuestro corazón. Y no era solamente para los que estaban con él. Ese mensaje es para cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Dios creó, hermanos, un plan desde la eternidad para la liberación de su pueblo, para liberarlos de la esclavitud. Pero ese plan contemplaba el sufrimiento. Ese plan no tenía el sufrimiento apartado. Ese plan contemplaba el sufrimiento del pueblo, como lo estamos viendo aquí en Éxodo, pero el plan eterno de salvación contemplaba el sufrimiento de su Hijo, la aflicción de su Hijo. Pero ese dolor y aflicción de su Hijo daría como fruto la liberación, la salvación de cada uno de los del pueblo de Dios, de cada uno de los que estamos acá sentados el día de hoy. El sufrimiento de Jesús hizo posible que hoy estemos acá adorándole a Él y acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Eso nos deja ver, hermanos, que la aflicción tiene un propósito. No es que Dios se complace en la aflicción de los suyos, ni que se goza en afligir a las personas. Él no se goza en eso, sino que por medio de la aflicción Dios se glorifica para que conozcamos quién es Él y para que conozcamos cómo es Él. Versículos anteriores, hermanos, nosotros podemos ver cómo incrementó la aflicción en el pueblo de Israel en los versículos que vimos hace 8 días. Faraón no dejó ir al pueblo, sino que además incrementó las cargas sobre ellos. Les asfixió con las decisiones que estaba tomando y decía que estaban ociosos pensando en ir a adorar a Dios. Fueron azotados al no cumplir con las tareas. Les aumentó el trabajo, les pedía la misma cuota de ladrillos que debían hacer, pero cuando no cumplían eran azotados por no cumplir con sus tareas. Y esa es la forma de pensar del mundo. Debemos mantenerlos ocupados porque ahora están yéndose tras de Dios. Y el mundo no quiere que nosotros vayamos tras de nuestro Dios. Ellos nos quieren tener todavía bajo su gobierno y no quiere dejarnos ir. Pero hay algo que dejaba también claro el pasaje, hermanos, y que todo esto también tiene una connotación o algo de fondo, y es que no conocían a Dios. Ni Faraón, ni el pueblo, y Moisés, pues ahí está, va caminando. Cada vez va conociendo más al Señor. Y cuando vamos avanzando en el libro de Éxodo, vamos viendo cómo Él obra diferente al ir conociendo cada vez más al Señor. Él va creciendo, siendo entrenado y conociendo cada vez más a Dios.
Nosotros vimos en los versículos pasados que cuando vino Moisés a Faraón, él dijo: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no lo conozco. Pero además, el pueblo de Israel tampoco le conocía, y no se conocían ellos como pueblo de Dios, sino que se reconocían como pueblo de Faraón. En algún versículo, que no lo tengo aquí presente, pero sé que fueron de los que vimos hace 8 días, ellos le dicen a Faraón y se identifican como pueblo de él, de Faraón, y no pueblo de Dios. Y al final, Faraón va a decir que les aumenten esas cargas para que no tengan tiempo de ir a oír palabras mentirosas. Tampoco reconocen la palabra de Dios, porque no lo conocen a Él, no conocen a Dios. ¿Cuál es ese escenario entonces, hermanos? Hay aflicción, Dios viene a ellos, la aflicción continúa y se aumenta, pero Dios dice cuál es su plan, y ese plan es que Dios se va a dar a conocer en medio de la aflicción. Ese es el título para nuestro mensaje en el día de hoy. Dios se da a conocer en la aflicción. Dios se da a conocer en la aflicción. El primer punto para nuestro día de hoy es que nosotros, hermanos, cuando no le conocemos o cuando nuestro conocimiento de Dios es todavía pequeño, dudamos en la adversidad. Dudamos en la adversidad. Moisés estaba tranquilo siendo pastor de ovejas allá en Madián, ¿verdad? Todo en su vida ya estaba como acomodado, disfrutaba de su familia en Madián. Hacía 40 años, él había buscado hacer esto, que ahora es a lo que Dios le dijo que debía ir a hacer, pero ahora él no lo ha pedido ni lo estaba buscando. Es más, él estaba tratando de evadir lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Pero ya vimos que cuando Dios dice algo, hermanos, que debemos hacerlo, nosotros no tenemos opción. Allá vamos a ir de una forma o de otra. Él nos va a llevar a que nosotros hagamos lo que Él dice que debemos hacer. Ahora, no sabemos, pero seguro Moisés en esas jornadas de pastoreo pensaba: yo era hijo de la hija de Faraón, podría llegar al trono allá en Egipto, tenía riqueza, tenía mucho conocimiento, o todavía lo tengo, todo esto que aprendí, y ahora acá, pastoreando ovejas, que ni siquiera son mías. Quizás había sufrimiento en su corazón, pero ahora es llamado por Dios a esta tarea. Y su aparente tranquilidad se va a convertir en adversidad, en rechazo, en que renieguen de Él. Obedecer el llamado de Dios, hermanos, no es que ya no voy a tener adversidades. Obedecer el llamado de Dios no es que ahora estoy o no voy a tener enfermedad, que ya no tengo crisis, que ya no voy a tener problemas económicos. Obedecer el llamado de Dios no quiere decir eso. Hay un evangelio que nosotros conocemos muy bien y que es llamado el evangelio de la prosperidad. Anula el que para un cristiano pueda haber sufrimiento, pues ese evangelio anula la cruz. Cristo fue a la cruz y sufrió. Y a nosotros se nos dice que tomamos nuestra cruz y que le sigamos. Pablo no vio como extraño el sufrimiento, siendo él un seguidor de Jesús. Pablo no vio como extraño la cárcel, los azotes a los que fue sometido. Él sabía que participaba de los sufrimientos de Cristo. Dios le dijo claramente a Moisés que el corazón de Faraón sería endurecido. Pero quizás lo que pasó con Moisés es que llevaba una expectativa diferente, ¿no es cierto?, acerca de lo que iba a pasar. Su corazón tenía una idea del resultado que debería tener. Faraón oiría, quizás ese era el pensamiento de Moisés: Faraón va a oír lo que yo le voy a decir y me va a dejar ir con el pueblo, sin ningún problema. Seremos enviados a la tierra prometida con la bendición de Faraón. Ciertamente Moisés no esperaba problemas con su propio pueblo. En lugar de agradecer su ayuda, los hebreos están listos para enviarlo de vuelta a Madián, y con buenas razones, ¿no es cierto? Están viendo que sus tareas son aumentadas, que su dolor
y su sufrimiento se aumentó con la llegada de Moisés. Claramente la esclavitud para ellos no debía ser fácil, nunca lo es, pero ellos estaban acostumbrados a ella y sabían cómo manejarla. Los jefes de cuadrilla israelitas tenían una buena relación con los egipcios, pero ahora ellos se enfrentan a una carga imposible, su propia gente está enojada con él. Hermanos, quizás nosotros nos hemos acostumbrado y hasta disfrutamos y nos acomodamos muchas veces a la esclavitud en la que vivimos, a ser esclavos de ese sistema que no busca sino tenernos allí arrodillados a él. Las cosas no han cambiado mucho en miles de años. Todavía creemos que Dios debe hacer milagros y hacerme la vida más fácil. Ese es el evangelio de la prosperidad, el evangelio popular que promete salud, riqueza y felicidad, pero no es la realidad, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene, no nosotros. Nosotros sabemos lo que queremos, pero no lo que nos conviene. Dios sí sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Solo después de un viaje largo y duro y de muchas batallas entrarían en la tierra que fluye leche y miel. Y hablábamos esta mañana con nuestro hermano Andrei, ni siquiera ellos, este pueblo fue el que entró a la tierra prometida. Todos ellos murieron en el desierto. A menudo las cosas, hermanos, a menudo las cosas empeoran antes de mejorar. Empeoran antes de mejorar. Moisés no anticipó entonces las consecuencias que vendrían al pueblo debido al rechazo de Faraón a sus palabras. Hermanos, el diablo aprovecha eso para hacernos pensar si vale la pena dejar nuestra esclavitud al pecado e ir a adorar a nuestro Dios. Empezamos a oír voces que nos dicen: ese camino es difícil, mira lo que has tenido que dejar, acá ya estás cómodo, ¿por qué lo vas a dejar? Hacer grandes cambios en nuestra vida y desafiar a los poderes actuales que nos tienen esclavos puede parecer abrumador, pero Dios nos diseñó a nosotros para algo mucho mejor que para vivir una vida de esclavitud, obedeciendo a un amo que no quiere nuestro bien. Obedecemos a un amo que no quiere nuestro bien. Sin embargo, cuando tú lo desafías, las cosas pueden lucir desalentadoras. Sucede también, hermanos, cuando tú das los primeros pasos para cambiar esa vida, cuando empezamos a caminar en el Señor, en el matrimonio, en mi trabajo, en mis compromisos. Debemos anticipar, hermanos, esperar contragolpes, acusaciones, incomprensión, señalamientos, burlas, oposición. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Porque cuando nosotros empezamos a caminar en el cristianismo, normalmente ese tipo de cosas vienen. Hay oposición, hay señalamientos, hay burlas hacia nosotros. ¿Y cómo vamos a reaccionar? No sabemos si estos hombres le dijeron algo a los jefes de cuadrilla por su valoración errónea, pero lo que sí vemos en la escritura es que Moisés se dirigió a Dios. Inicialmente parece una buena acción, ¿no es cierto? Claro, hubo una situación difícil y él fue a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y no solamente en las situaciones difíciles, en las buenas también. Allí es donde debemos ir, a Dios. El problema es cómo vamos. El problema es cómo nos acercamos a él. Moisés se dirigió a él. ¿Y a dónde más podría ir? Pero la oración de Moisés es más una oración de queja, ¿no? Dudó en medio de la adversidad. El Señor había hablado con él, apareció en medio de la zarza de una forma sobrenatural, lo ha llevado hasta Egipto y ahora estando allí viene una adversidad y él duda de las palabras de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que le dice es ¿por qué? Es la primera pregunta que hace allí en el versículo 22. ¿Por qué? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges a este pueblo? La segunda pregunta que hace él es ¿para qué me enviaste?
Y la tercera pregunta, o no es pregunta, pero está implícito allí, es: no has hecho tu parte, no has liberado al pueblo como lo habías dicho. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés acá? Está cuestionando a Dios. Él cuestiona a Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él a hacerle ese tipo de preguntas, es sentarlo a Él en una silla y yo me pongo como juez. Y entonces yo voy a juzgar a Dios porque creo que sus acciones no están siendo correctas. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿O por qué no has hecho lo que debías hacer? ¿Ha pasado alguno de ustedes momentos de adversidad? No levantemos la mano porque creo que, no sé, como les dije, ya no los cuento, pero los que estemos aquí, esas manos estarán levantadas. Todos hemos pasado por adversidad. Todos hemos pasado por adversidad. ¿Están pasando por adversidad en este momento algunas personas? ¿Estamos pasando por adversidad algunos? ¿Tenemos algunas preguntas entonces para Dios en medio de esa adversidad? ¿Tenemos algunas preguntas para Dios en medio de la adversidad, hermanos? ¿Qué tipo de preguntas son? Porque a menudo suenan más como quejas. ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Para qué lo haces? ¿O por qué no has hecho lo que yo esperaba que hicieras? Un juicio contra Dios que nos muestra que no lo conocemos como deberíamos conocerle. A veces las aflicciones son principalmente porque no tuve yo lo que yo quería. Aflicciones como que, por ejemplo, hace poco pasó la temporada, la principal temporada, digamos, que el mundo celebra, que es la Navidad y el 31 y todo este tema de diciembre. Y quizás muchos estaban afligidos porque no lograron tener todo lo que habían pensado que iban a tener en diciembre. No pudieron comprar la cena que se habían imaginado y no pudieron ir al viaje que habían pensado, y eso les trae aflicción, una tragedia, no poder tener estas cosas. Y entonces cuestionamos otra vez, ustedes ya saben la palabra, a Dios. Lo ponemos en juicio y bueno, Dios, pero si yo trabajé todo el año, creo que lo hice bien, no le hice daño a nadie, bueno, quizás el que va a la iglesia y no pude tener esto, ¿por qué no? Dios envió un libertador a Egipto, prometió sacarlos, pero ellos dudan al primer obstáculo. No iba a ser fácil por la dureza del corazón del hombre, por el pecado de Faraón, por el pecado de Israel de adaptarse a la vida de Egipto y ahora acomodarse a su cultura en medio de la esclavitud. El hombre sufre en medio de la esclavitud. Esa esclavitud vino al mundo por el pecado nuestro, y la razón es porque el hombre se apartó de Dios y no le conoce, no le ve, no confía, vive en zozobra. Ese estado nos lleva a aferrarnos a cualquier cosa como nuestra esperanza y corremos tras de ella. Nuestra vida gira en torno a eso, alrededor de eso que hicimos nuestra esperanza, y nos damos cuenta de que no es suficiente y que necesitamos algo más, o cuando nos es quitada, quedamos sin esperanza y empezamos a buscar algo más a lo que me pueda aferrar. Por eso nunca estamos saciados, y siempre seremos esclavos de perseguir esas cosas, porque buscamos saciarnos en ellas, buscamos satisfacernos en ellas, buscamos tener gozo en ellas. Y Dios ha dicho que en Él es donde tenemos plenitud de gozo, que en Él es donde estamos satisfechos, que en Él es en donde nosotros tenemos significado. Solo hay uno en quien podemos salir de esa esclavitud. Dios envió un libertador, un salvador, Jesucristo, y vino para librarnos de la esclavitud, de nuestra verdadera necesidad, librarnos de esa esclavitud para ir tras de nuestra verdadera necesidad, que es Él. ¿Podemos verlo de esa manera, hermanos?
¿Podemos vivirlo así? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿La podemos entender? ¿La conocemos? En Juan 4:24 el Señor dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesario que le adoren. ¿Quién necesita? En esta frase, en este versículo, ¿quién necesita? ¿Dios necesita que le adoremos? Él no necesita que le adoremos. Si Él necesitara algo de nosotros, ya no sería Dios, ya no sería yo soy, porque para ser necesita que alguien le dé. Pero Él es, sin que nadie le dé nada. Los que necesitamos adorar somos nosotros. Es una necesidad para nosotros. Fuimos hechos como adoradores. Todo hombre adora algo, todo hombre adora porque fuimos hechos para adorar. Todos adoramos. Pero adoramos esas cosas que volvemos nuestra esperanza y que en definitiva se vuelven nuestro Dios. Pero Él vino para librarnos, hermanos. En ese proceso el mundo no querrá dejarnos ir y vienen obstáculos, pero debemos creerle a Él, no dudar de a dónde debemos ir. No dudes, hermano. Estamos en adversidad. Debemos oír las palabras del Señor. Así parezca difícil, no dudar y hacer lo que debemos hacer. Escuchaba unos extractos de una predicación de John MacArthur y a alguien le preguntaba, bueno, no creo que fuera una predicación, porque en medio de la charla alguien en el público con un micrófono le hizo una pregunta acerca de la pregunta eterna, ¿no?, de nosotros como cristianos. ¿Cómo puedo alinear la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Nunca lo vamos a saber, en definitiva, hasta lo más profundo. ¿Cómo se alinea la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Pero él le preguntaba a este hombre, ¿quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive la vida de ustedes en el cristianismo? Y él decía, yo. Y le dijo John MacArthur, ¿seguro? Y él dijo, bueno, el Espíritu de Dios que está en mí me lleva a vivirla. Y él le decía, exacto. Ni siquiera usted sabe quién vive su vida cristiana, porque claramente usted está haciendo, pero es el Espíritu también que está en usted que lo lleva a hacer. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Le preguntó también, ¿quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Romanos? Pablo, decimos. Bueno, hay algunos que no consideran que haya sido Pablo, pero la mayoría dicen Pablo. Y le pregunta nuevamente, ¿seguro? Y él dijo, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, son las palabras del Espíritu Santo. Ok. El hombre tomó una pluma y escribió la carta a los romanos, pero las palabras son las palabras de Dios. Responsabilidad del hombre, porque Pablo hubiera dicho, no, yo qué les voy a escribir esa carta. Ahí está su responsabilidad, la escribió, pero las palabras eran las de Dios, soberanía de Dios allí actuando. Nosotros tenemos que hacer, hermanos, pero es Él el que vino a librarnos. No sabemos cómo se entrelaza eso, algún día lo sabremos. Pero ahora, hermanos, lo que podemos observar es que la vida cristiana se cumple en el amor a Él. Le amo y en la medida en que le conozco, le amo más. Entonces mi esfuerzo se concentra en conocerle y eso me lleva a obedecerle. La segunda pregunta que hace Moisés es, ¿para esto me enviaste? ¿Para qué me enviaste? ¿Solo para hacerle la vida más difícil a ellos? ¿Para poner a ese pueblo en contra mía? No solo cuestionó lo que Dios había hecho, lo que estaba pasando, sino cuestionó lo que había sido enviado a hacer. Él cuestiona, ¿por qué me sacaste de allá para traerme acá a esto? Estaba mejor allá donde estaba. Estaba quieto donde yo estaba. Vine a perder mi tiempo. Cuánta paciencia la de Dios para con nosotros.
Cuando diariamente estamos cuestionando, no voy a poder. Gracias, hermano, cuestionando. Bueno, eso sirve para que nos despertemos. Ya no la voy a decir más. Estamos diciéndole a Dios, ¿para qué me trajiste al cristianismo? Y podemos hacerle la misma pregunta a Dios por muchas cosas. Podemos preguntarle a Dios, ¿es para esto que me diste esta mujer? ¿Es para esto que me diste este esposo? ¿Es para esto que me llamaste al matrimonio y me dijiste que debía casarme? ¿Es para esto que me trajiste a este trabajo? ¿A sufrir? ¿Es para esto que me dijiste que te sirviera? Yo esperaba que mi vida fuera mejor ahora, sin aflicción, sin adversidad. ¿Para eso me trajiste? ¿Para esto me llamaste al cristianismo? Ambas preguntas, hermanos, ¿por qué y para qué? A menudo pueden revelar un fuerte egocentrismo y superficialidad en esas preguntas. Puede ser que solo vemos lo superficial y cómo la vida podría ser más fácil. Y además queremos que todo eso sea hecho ya, ahora, porque yo lo que no quiero es sufrir más. Hermanos, Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la eternidad, no desde lo temporal. Y por lo general, Él no tiene mucha prisa. Su agenda es mucho más profunda que la nuestra. Está preocupado por promulgar un cambio profundo y duradero en nosotros y dar forma al carácter nuestro, hermanos, de una persona, darle forma al carácter de una persona que va a reinar con Él. Y lo hace para su gloria. Hermanos, Él dijo que nosotros fuimos creados para que le glorifiquemos. Que el hombre no pudo cumplir con su misión porque está entregado al pecado, a desobedecerlo a Él. Y obviamente eso no lo glorifica. Pero Él ha dicho que cuando nos llama a nosotros, nos llama para formarnos de tal manera que le podamos glorificar. ¿Creemos en su palabra? ¿O estamos pendientes de lo que vemos, como Moisés y como el pueblo? Ellos vieron lo que estaba pasando alrededor de ellos y olvidaron las palabras de Dios. Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna, hermanos. La tercera queja de Moisés, en esencia, hasta allí es: he guardado tus reglas, hice lo que me dijiste que hiciera, pero tú no has hecho tu parte. Yo vine y hablé con Faraón, vengo y hablo con el pueblo, pero tú no los has librado. No estás haciendo tu parte. Es tan fácil pensar, hermanos, que Dios está obligado a bendecirme y darme lo que yo estoy pidiendo y en el momento en el que lo estoy pidiendo, que con solamente hacer una oración o una confesión positiva, ir a la iglesia y vivir una vida en obediencia, entonces el Señor está obligado a darme todo lo que yo le pida. Solamente, hermanos, cuando nosotros estamos en su misma voluntad, las cosas suceden de la misma manera. Cuando vemos las cosas como Él, cuando las sentimos como Él, cuando las pensamos como Él y las entendemos como Él. Pero el asunto es que nosotros no entendemos las bendiciones de Dios. Y aquí está muy claro. Su voluntad es rescatar y liberar a su pueblo, pero de una manera especial, dándose a conocer en medio de esa aflicción, manifestándose a ellos como un Dios poderoso, como el único Dios, porque ellos están en Egipto adorando todos los dioses que Egipto tiene. Y Él ahora se va a manifestar como el verdadero Dios y único Dios. Eso es un cambio profundo, porque ellos podrían ser sacados de Egipto sin conocer a Dios, sin que Él se manifestase, y serían llevados a otro lugar donde seguirían adorando a sus dioses. Pero ahora Dios se va a manifestar a ellos como el yo soy.
Muchas veces, hermanos, estamos esperando algo diferente. Puede haber cosas que tú estás esperando que sean claramente la voluntad de Él. Sin embargo, Dios no responde cómo y cuándo tú crees que debe Él hacerlo. Si Moisés hubiera reflexionado por un momento, tal vez habría recordado que Dios ya le había dicho que esto tomaría un tiempo. Y la tentación a la que somos sometidos en medio de la adversidad es a darnos por vencidos y a murmurar contra Dios. ¿Alguna vez, hermanos, has dudado si Dios realmente sabe lo que está haciendo en tu caso? ¿Has estado tentado a dejar de hacer las cosas a la manera de Dios y hacerlas a tu manera o a la manera del mundo? ¿Cuáles han sido esas veces y por qué? ¿Tienes preguntas para Dios? ¿Y cómo pensamos que Él respondería a esas preguntas? Hay una razón principal para que todo eso que está pasando aquí suceda. Y no voy a ir con los versículos en orden, voy a pasar a los del final, del 9 al 13, para este segundo punto. Y la razón es porque no le oímos. No le oímos. Versículos 9 al 13. Principalmente, hermanos, el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron? No escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la servidumbre. Están centrados en su problema y no oyen a Dios. No oímos a Dios porque nos centramos en nuestro problema. No quise tomar esos versículos en orden, hermanos, porque acabamos de hablar de la duda que viene a nosotros en medio de la adversidad, y el motivo principal de esa duda es porque no oímos al Señor y por tanto no le conocemos. Moisés vuelve a oír a Dios respondiendo sus dudas, y entonces él va a transmitir el mensaje a los israelitas. Lamentablemente ellos no lo recibieron con tanto entusiasmo. No lo recibieron con entusiasmo. El texto dice que no escucharon. Y esto no quiere decir que no oyeron las palabras de Moisés. Ellos oyeron lo que Moisés había dicho. Lo que quiere decir es que no asimilaron ni atendieron las palabras y por lo tanto no creyeron. El pueblo no oía por la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Dios ha hablado, ha dicho lo que Él va a hacer, ha dicho lo que va a pasar, pero en medio de nuestra situación nosotros no oímos sus palabras. Esperamos una respuesta diferente, queremos que Dios haga algo ya y yo pare de sufrir, pero su plan es más profundo que solo eso. Jesús dijo: cualquiera que beba de esta agua, le dijo a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cualquiera que se ha sacado de un sufrimiento así inmediatamente, sin que su corazón sea tratado, volverá a tener el mismo sufrimiento más adelante. Pero cuando nuestro corazón es tratado, la situación podrá venir de nuevo y estaremos en paz y gozo en nuestro Señor, y no por lo que está sucediendo alrededor nuestro. Las circunstancias ya no nos afectarán de la misma manera. Nuestra visión es corta, hermanos. Esperamos cambios en lo externo y descansamos en esos cambios en lo externo cuando la raíz del problema sigue exactamente igual. Por lo tanto, no habrá verdadera solución. Si Dios no quiere que suframos, Él actuará, pero el sufrimiento hace parte, hermanos. Él no quiere que nosotros suframos simplemente porque sí. Pero la adversidad que Él permite en nuestras vidas es para que le conozcamos a Él. La adversidad que Él está permitiendo en el pueblo de Egipto es para que le conozcamos a Él. Pero no le oímos y por tanto no tenemos comunión con Él. Por nuestra necedad de querer hacer las cosas a nuestra manera, queriendo alterar
lo externo cuando lo interno sigue igual, hermanos. El plan de Moisés, ¿se acuerdan? Antes de ir para Madián, el plan de él fue matar a un egipcio. Ese era el plan de Moisés. El plan de Moisés quizás era: como yo voy a ser faraón, subiré al poder y Dios me usará para librar a este pueblo. El plan del pueblo es que faraón no nos ponga cargas y estaremos bien. Queremos quedarnos aquí en Egipto, pero que faraón no nos ponga tantas cargas y estaremos mejor. Ese era el plan del pueblo. Pero el plan de Dios era: me conocerán, sabrán que yo soy Jehová. Y como dice ahí, el que los sacará de esa servidumbre, el que los librará, el que los redimirá con brazo extendido y con juicios, el que los tomará por pueblo, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Ese es el plan de él. Su plan es más profundo y efectivo, hermanos, que el de nosotros. Pero para eso necesitamos oírlo a él y no centrarnos en nosotros y en mi adversidad, no quejarnos, hermanos, en medio de la adversidad. Muchas veces hablamos de las personas que vienen a la iglesia buscando simplemente que Dios solucione sus problemas. Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos en medio de una aflicción? Decimos: ¿acaso, Señor, permíteme conocerte en medio de esta situación? ¿Estoy atento a oír su voz o solamente quiero expresar la mía para que Él sepa lo que yo estoy pasando? Solamente quiero que me saque de la situación. Hermanos, en el proceso de la salvación y santificación hay dolor. Una madre en un embarazo y para dar a luz a un hijo sufre dolores de parto, dolores para traer una nueva persona a la vida, pero una vez lo tiene, ya no se acuerda del dolor. Para una nueva vida espiritual es igual, hermanos, pero una vez que nosotros podemos ver a Dios, ese dolor se olvida y damos gloria al nombre de Cristo. Un cristiano que oye a Dios y que sabe que su plan es profundo y definitivo, no ve estas cosas como extrañas. Jesús dijo: por mi causa el mundo hará que ustedes no estén cómodos. Entonces, ¿por qué centrarnos en nosotros y preguntarle al Señor por qué, para qué, por qué no has hecho? Él sí está haciendo. Él está hablando, pero no le oímos y seguimos preguntando por qué. En los versículos 10 y 11, Moisés incluso todavía sigue con esto, ¿no? Él es enviado a Faraón, pero él dice: si el pueblo no me oyó, ¿cómo me va a oír Faraón? Pero ahora su queja se centra en que él es el que no lo va a poder hacer, y prácticamente lo que le está diciendo a Dios: ¿en serio, Dios, tú me vas a enviar a mí otra vez? Tu plan va a fracasar si me envías a mí. No deberías depender de mí, porque tu plan va a fracasar. No ha conocido a Dios. Está en el proceso. Y el tercer punto, hermanos, que es el título de nuestro mensaje: Dios se da a conocer en la aflicción, versículos 1 al 8. El hombre no puede conocer a Dios por su propia voluntad. Él debe manifestarse al hombre, y Él lo hace en la forma en que Él desea. Veamos lo que sucede allí, hermano. Nos encantaría que Dios se manifestara por medio de abundancia, ¿no es cierto? De prosperidad. Pero en estos versículos vemos cómo Él se manifiesta en medio de la adversidad y la aflicción. ¿Qué dice Eclesiastés 7:14? Lo tengo aquí para ustedes. Eclesiastés 7:14: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Recordemos a Job. En un día perdió todo: 10 hijos, su fortuna, su riqueza. Perdió todo, y su salud también. Él recibió las noticias y Dios lo sostuvo en medio de la aflicción.
Job se postró y le adoró en medio de la aflicción. Esa es la actitud correcta, y al final, hermanos, reconoce que ahora él puede ver a Dios cuando antes solamente había oído de él. Moisés también fue delante de Dios, pero no fue igual que Job. No fue para adorarle, fue para quejarse. Dios da una respuesta a Moisés, hermanos, y la respuesta de Dios para Moisés muestra que él quería que Moisés supiera que él es quien está en control de todo, que las cosas no se han salido del curso determinado por él. Moisés y el mundo conocían y sabían del poder de Faraón. Lo podían ver con sus ojos, habían podido oír a Faraón, sabían de que este hombre lo que hacía se debía hacer, se impresionaban de su poder, pero no estaban tan impresionados por la grandeza de Dios, pues no le conocían. Tememos más al hombre que a Dios, y esa es la razón, hermanos. La razón es esa, que no le conocemos. Por eso terminamos teniendo más miedo del hombre que de Dios. Quizás decía Moisés, con Faraón nosotros no podemos jugar. Lo que él diga es serio y ya no podemos hacer nada. Él dijo que no nos dejará ir. Al no conocer a Dios, se considera la palabra del hombre más fuerte que la de Dios. Dios no solamente dijo que Faraón los dejaría ir, él dijo que los echaría de su tierra y lo haría por medio de mano fuerte. Eso parecía imposible para ellos después de esa reacción inicial de Faraón hacia Moisés y al mensaje del Señor. Pero el mensaje de Dios es contundente, hermanos. No tiene dudas y está lleno de gracia para con Moisés y está lleno de gracia para con nosotros. Faraón no solamente los dejaría ir con mano fuerte, sino que los echaría de Egipto. Es una respuesta divina y poderosa, hermanos. Es una respuesta ante la declaración de la insuficiencia humana. ¿Cuántas veces hemos estado en esas situaciones? Temiendo al hombre, diciendo ¿por qué? ¿Para qué? No has hecho nada, Dios. Y en medio de todo, Dios hablándonos y nosotros no oyéndole, pero Él obrando allí. Dios, ese Dios poderoso, fuerte, omnipotente, diciendo mi mano fuerte está sobre ti y sobre quien te tiene esclavo y he venido para librarte. Entonces, ¿por qué seguir sumergidos en mi yo, en mi sufrimiento? En vez de parar un momento y oír la voz de Él, que nos llama a venir a Él, a tener comunión con Él, buscando tener plenitud de gozo en Él. Pero a veces queremos y buscamos ser felices bajo las órdenes de Faraón en lugar de ir tras las órdenes de Dios. Cristo en la cruz, hermanos, nos liberó con poder y con mano fuerte, no en debilidad, porque quizás para algunos el haber sido tomado y llevado a la cruz sería un acto de debilidad, pero es un acto de poder. Es el acto por el que Él se manifestó a nosotros y se dio a conocer con claridad. Muestra su amor, su misericordia, su juicio, su verdad. Muestra su gloria. Y es lo que Dios le está recordando a Moisés en el versículo 2. Yo soy Jehová. No hay nada fuera de mí. Yo soy autoexistente y todo lo demás existe por mí y se sostiene por mí. ¿A dónde más podemos ir? En medio de la adversidad Él quiere revelarse para que lo conozcas. En el versículo 3 y 4 Él dice: aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Él dice: aunque me aparecía a los patriarcas como un Dios omnipotente, en mi nombre no me di a conocer a ellos. Y muestra que no es que el hombre se acerque para conocerle, es porque Él se revela y se revela como Él quiere. Apareció a los patriarcas y les está diciendo aquí: soy el mismo de allá, no he cambiado.
Deja claro que es el mismo Dios y que se revelará claramente en el cumplimiento del pacto que hizo con ellos. Aunque los patriarcas conocían a un Dios omnipotente, ellos no lo conocían a Él tan extensamente ni íntimamente en la forma en que este pueblo lo iba a conocer y Moisés lo iba a conocer. Y esa generación de hombres del pueblo de Dios. Y Dios envía a Moisés para que hable entonces al pueblo, a esa generación. Diles, dice en el versículo 5, que he oído su clamor y me he acordado de mi pacto. Él ya había dicho eso en Éxodo 2:24. ¿Acaso se había olvidado Dios del pacto? ¿Le falta memoria a Dios? ¿Quiénes de ustedes saben, por ejemplo, que la Navidad se celebra en diciembre y todo lo que conlleva? ¿Quiénes hoy, en febrero? ¿O quiénes en abril lo saben? ¿Lo han olvidado? No, no lo han olvidado. Pero en diciembre es el momento en que se celebra y todo el mundo está pendiente de todos los detalles que eso conlleva. La decoración, la cena, quien compra ropa, bueno, todas estas costumbres que van tras de esta celebración. Es en ese momento, en el momento de la celebración, en que estamos pendientes de todo lo que conlleva esa celebración. Bueno, quienes hacen todas estas cosas, ¿no? Quienes lo celebran de esta manera y tienen implícito todo lo que conlleva la Navidad. Pero lo que está diciendo aquí el texto es exactamente eso. No es que Dios se haya olvidado de su pacto, pero llegó el momento de ejecutarlo. Llegó el momento de llevarlo a cabo. Él había dicho antes cuántos años vivirían de esclavitud y ya era el momento de llevarlo a cabo. Ahora necesitaba estar allí concentrado en todo lo que el plan de salvación o de liberación de este pueblo implicaba, que era no solamente librarlos, sino darse a conocer a ellos. Darse a conocer a ellos. Es el tiempo, hermanos, y Él cumple sus promesas por amor de su nombre y nunca faltará su palabra. Lo interesante acá es que el pueblo clamó. Seguramente en medio de la aflicción clamaron a Dios. Quizás no todos, algunos, otros quizás murmuraban en medio de la situación, pero el asunto es que clamaron a Dios. Pero cuando Dios vino a ellos, no le oyeron. Él les dice allá, le dirás a ellos que yo soy Jehová. Os sacaré, os liberaré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo. ¿Y cuál será el resultado? Ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, no los dioses de Egipto. Estamos esclavos, dependemos de Él. Dejaremos nuestros dioses y Él será nuestro Dios. Cumplirá su promesa por amor de su nombre, hermanos. Él levantó su mano y juró que así sería. Cuando Él cumple por amor de su nombre. Él firma 3 veces esto que está diciendo en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 8. Yo soy Jehová, yo soy Jehová. Es Él quien lo está diciendo. Esta es la forma en que Dios quiere manifestarse, hermanos, por medio de una relación personal con cada uno de nosotros, librándonos para ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Dios muestra su gloria con las cosas creadas. La inmensidad y el orden y la belleza de la creación nos demuestran que existe un creador poderoso y glorioso. Asimismo, la grandeza y señorío de Dios se perciben, hermanos, en los actos de la historia y cómo su mano poderosa allí obrando en medio de todo esto. La gloria de Dios y la sabiduría del Señor se manifiestan en la forma en que dirige y gobierna la historia. Pero quizás dentro de la creación, lo mayor o lo que debería mejor reflejar con mayor fidelidad a Dios éramos nosotros. Fuimos hechos a su imagen. Debemos reflejar la grandeza, sabiduría y gloria del Creador. Sin embargo, hermanos, la gloria de Dios, su expresión más clara y definitiva, se da en la salvación de pecadores. En la historia de redención vemos desplegado el carácter, la sabiduría y la grandeza de Dios. Y para ser más precisos, la gloria de Dios resplandeció con mayor brillo en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, y de manera absoluta y decisiva en su muerte en la cruz y resurrección.
Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese ver sirve como una metáfora que describe el hecho de conocerle a Él, comprenderle a Él, apreciar quién es Jesús. Ver la gloria de Cristo significa percibir el valor infinito y supremo de esa gloria. Y Él desea hacerlo, hermanos, por medio de una relación personal con nosotros. No es solo una cuestión física e intelectual. Podríamos decir que los fariseos, sacerdotes y muchos otros judíos también vieron a Jesús, pero no lo vieron en el sentido en el cual Juan se refiere, porque no lo estimaron como lo más valioso para ellos, como lo más hermoso y como trascendente. Ellos no lo conocieron y lo oyeron, pero no significó nada para sus corazones. Leíamos esta mañana el relato cuando estos hombres están en la barca y la tempestad el mar se vuelve violento y Jesús está durmiendo y ellos se quejan, pero ¿por qué no haces nada? Vamos a perecer. Y Él calma la tempestad y les dice: hombres de poca fe. Y ellos, ¿qué terminan diciendo? ¿Quién es este hombre? No lo conocen. No lo conocen. Las situaciones de aflicción, hermanos, son oportunidades para verle a Él. Si Dios quitara la aflicción, usted y yo no seríamos salvos, porque la cruz es una historia de aflicción y de dolor allí para nuestro Salvador. Si Dios quitara la aflicción, usted y yo no podríamos ser santificados, porque es por medio de esas situaciones que Dios muestra su poder, cuando el hombre se hace insuficiente y Él muestra su brazo poderoso. Dios nos forma y en eso, hermanos, hay dolor. En un taller de un escultor, si la piedra pudiera hablar, se quejaría cada vez que el escultor da un martillazo con su cincel para formarla. La piedra se quejaría porque le trae dolor. Pero al final, hermanos, ese dolor pasaría, porque lo que vemos es una hermosa escultura hecha de esa piedra. Hermanos, Dios nos está formando a nosotros. Y por medio de esa aflicción, o mejor, esa aflicción hace parte de esa formación. Pero al final habrá en nosotros una hermosa y perfecta escultura. Será Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena cada lágrima. Al final seremos formados a la imagen de Jesús, semejantes a Él en gloria. Hermano, Él conoce su dolor. Él no es ajeno a su sufrimiento, no es ajeno a su situación de adversidad, pero Él está formando la imagen de Cristo en ti y en mí. Él está allí formándonos. Para nosotros Dios quiere ser más que un Dios omnipotente. Él quiere que le conozcamos personalmente y la pregunta es, ¿le conocemos de esa manera? O cuando nos preguntan quién es Dios, lo único que podemos hacer es dar información de Él. Cosas que aprendimos de memoria de Él. O realmente podemos hablar de la relación que yo tengo con Él. Podemos hablar de Dios desde el corazón, desde esa relación que tengo con Él. Eso no quiere decir que digo cosas que no son, pero cuando hablo de mi relación con Él, la relación que yo tengo con Él y la vivo, sus atributos resaltan y los otros los pueden ver. Alguien puede reconocer: soy esclavo, por ejemplo, del celular, de los videos, de los juegos, quiero alejarme del celular. Ya no lo voy a cargar más conmigo porque eso me hace esclavo, lo voy a dejar allá. Y eso está bien. Si toma esa decisión, está bien, aléjelo. Pero si se queda solamente en eso, solo estará cambiando una acción y su corazón seguirá igual. Por tanto, encontrará otra cosa en la que será reemplazado o con lo que reemplazará el celular. Pero si se centra en conocer a Dios, le ama, podrá tener ese celular guardado en su bolsillo y no será esclavo del celular. No perderá tiempo en él. Puede pasar algo más, hermanos, y es que mi satisfacción, mi gozo y mi seguridad descansarán en mis buenas obras y no en Dios. Porque entonces yo ahora me siento seguro porque dejé el celular allá. Me siento gozoso porque dejé el celular allá. Oh, qué bueno soy. Pero mi gozo estaría descansando en algo que no es.
y mis obras se volverían mi Dios y no Dios, no mi relación con Él. ¿Acaso no debo obedecer? Sí, debo obedecer, debo hacerlo, debo hacerlo, hermanos. No quiero que se vayan con la idea de que estoy diciendo que no. ¿Debo obrar? Claro que debo obrar, pero esas obras serán resultado de mi relación con Dios. La fuente de mi gozo, mi seguridad, mi plenitud están en mi relación con Dios. Y claro, la obediencia está implícita en esa relación. Debe estarlo. Pero hemos hecho de la obediencia la fuente de gozo, reemplazando mi relación con Dios por mis obras. Especialmente en momentos de adversidad, hermanos. La suprema necesidad en cada hora de dificultad y depresión es una visión de Dios. El verle a Él es el ver cualquier cosa en una proporción, en una perspectiva apropiada. El hombre tiene la necesidad de ver a Dios como quien Él es, conocerlo, relacionarse con Él para adorarlo en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie, hermanos, para orar al Señor. Demos gracias a Dios porque sus planes son más profundos que los nuestros, porque si no estaríamos perdidos siguiendo nuestros planes simples y superficiales. Demos gracias a Dios porque Él es quien nos lleva en medio de ese plan y no nos deja que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Demos gracias a Dios porque en medio de todo eso nos sostiene también en medio de este tiempo temporal. Vamos a orar dando gracias por todo esto. Vamos a depositar nuestras ofrendas y diezmos, quienes los hayan puesto en su corazón, y vamos a compartir un café para después pasar a nuestro discipulado de hombres y mujeres. Oremos. Señor, Dios eterno, reconocemos que no te conocemos, Señor, como deberíamos hacerlo. Reconocemos, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras acciones van a veces dirigidas hacia otras cosas, Señor, pero no al conocerte a ti. Pero tú, Señor, tienes el deseo de revelarte a nosotros y permites situaciones de aflicción y de adversidad precisamente para que cuando reconozcamos nuestra insuficiencia frente a estas situaciones, tu brazo poderoso, Señor, venga para manifestarse y para dejarnos ver, Señor, quién eres tú. Permítenos, Señor, que nuestro corazón esté atento y que nuestro deseo sea el que podamos verte en medio de esas situaciones. Que no seamos simplistas, Señor, al simplemente querer salir del sufrimiento, sino que en medio de todo eso te conozcamos mejor. Y que como resultado, Dios, de conocerte cada vez más, el amor que tú has puesto en mí por el Espíritu Santo sea perfeccionado y me lleve a guardar tu palabra, a obedecerte con deleite, con gozo, sabiendo que mi gozo, mi seguridad y mi suficiencia, mi significado están en ti, Señor, no en mis obras y no, Señor, en las cosas del mundo. Gracias, Padre, porque en medio de todo esto nos sostienes, provees para nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a ser administradores de estos recursos de una forma, Señor, en que busque la gloria tuya, porque a la final no son míos, son tuyos y tú me los has dado para que yo los administre. Ayúdame, Señor, a hacerlo de la manera correcta. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.